La mayoría de las personas piensan que sanar es solo cuestión de tiempo, que si esperan lo suficiente, se distraen lo suficiente o fingen lo suficiente, el dolor eventualmente se desvanecerá. Pero el tiempo no sana lo que el corazón se niega a soltar. No se puede avanzar mientras se sigue mirando hacia atrás, esperando que el pasado cambie. La sanación emocional no ocurre mientras sigues emocionalmente atado a algo o a alguien, incluso si esa persona ya se ha ido de tu vida. Y tal vez fue así. Tal vez se marcharon hace meses. Tal vez dejaron de elegirte mucho antes de desaparecer físicamente. Pero incluso ahora, en los momentos de silencio, en los espacios donde solían estar, siguen viviendo dentro de ti. No en presencia, sino en memoria, en hábitos, en la manera en que sigues ajustando tus emociones para encajar con su ausencia. Revisas tu teléfono esperando un mensaje que nunca llega. Mides tu autoestima por su silencio. Y en lo más profundo, no solo los extrañas, aún te aferras a la idea de que esta historia no ha terminado de verdad. Así es como el amor se convierte en una jaula, no porque te hayan atrapado, sino porque te encerraste tú mismo dentro del recuerdo de lo que una vez se sintió seguro. Lo llamas lealtad, lo llamas esperanza, pero lo que realmente es miedo. Miedo a aceptar que el capítulo se cerró. Miedo a soltar a quien eras cuando esa persona aún formaba parte de tu vida. Miedo a convertirte en una nueva versión de ti, una que ya no se doblega ante la distancia de otro. Soltar no significa olvidar, no significa fingir que nada importó. Significa enfrentar la verdad de que aferrarte es lo que ahora te está lastimando. La sanación comienza en el momento en que dejas de luchar por mantener vivo lo que ya terminó. Comienza cuando decides dejar de esperar un cierre que nunca te correspondió buscar. Porque la jaula en la que estás no está hecha de su ausencia, está hecha de tu resistencia. Y cuanto más tiempo permanezcas dentro, más te convencerás de que el dolor es prueba de amor. Pero el amor no te reduce, el amor no te silencia, el amor no te deja esperando frente a una puerta cerrada. Déjalo ir. Ahí es donde habita la sanación. La mayoría de las personas no se dan cuenta de que no están sanando. No por lo que ocurrió, sino porque siguen emocionalmente atadas a lo que ya terminó. Despiertan cada día cargando algo que ya no pertenece al presente. Un nombre, una esperanza, una versión del pasado que se niega a morir en silencio. La verdad, no puedes sanar mientras sigues luchando por aferrarte. No puedes reconstruirte mientras secretamente esperas que la vieja historia tenga un final diferente. Solo sanarás cuando realmente sueltes. Hay un hábito silencioso que se forma después de que alguien se va. Uno que a menudo pasa desapercibido. No comienza con colapsos dramáticos ni con intentos desesperados de reconexión. Comienza en el silencio, en los pequeños espacios entre la distracción y la memoria, donde la mente alcanza aquello que ya no está y encuentra rastros en su lugar. Esos rastros, un aroma, una canción, una frase familiar, se convierten en ecos emocionales. Son fragmentos de algo que una vez se sintió completo, y la mente, condicionada a buscar consuelo en lo familiar, empieza a alimentarse de ellos como recordatorios de seguridad. Con el tiempo, esto se transforma en algo más complejo. No es añoranza, no es duelo, es dependencia emocional, no de la persona en sí, sino del sentimiento que alguna vez generó. El cerebro, especialmente cuando ha sido privado de cierre, sigue regresando al último instante de intensidad, a la última chispa, al último casi. Y sin darse cuenta, la persona se vuelve emocionalmente adicta a estos ecos, repitiéndolos no para sanar, sino para tranquilizarse. No es una decisión consciente. No proviene de la debilidad. Proviene del sistema nervioso, de la memoria emocional, del apego profundo del cuerpo a lo que una vez le dio sentido. La atracción hacia lo familiar, incluso si duele, puede sentirse más segura que lo desconocido. Por eso,
soltar no se trata solo de cortar contacto o borrar fotos. Requiere romper un ciclo al que el cuerpo ya se acostumbró. Demanda el coraje de sentarse con la incomodidad, de dejar de buscar el golpe emocional del recuerdo. Porque cada vez que esos ecos son alimentados, la herida permanece abierta, no porque quiera sangrar, sino porque aún no se le ha dado una razón para cerrarse. La sanación verdadera comienza cuando el silencio ya no está lleno del pasado, cuando los ecos se escuchan, pero no se responden, cuando la ausencia se reconoce, pero no se persigue. Lo que permanece emocionalmente no siempre es amor. A veces es solo un patrón, y los patrones, incluso los dolorosos, pueden sentirse como hogar, hasta que se ven por lo que realmente son, recordatorios de una historia que ya no pertenece al presente. Soltar a menudo se confunde con rendirse. En muchas mentes lleva el peso de la pérdida, el sabor del fracaso y el miedo de borrar algo que una vez importó. Pero esta percepción proviene de un malentendido. La idea de que el acto de soltar es una traición al pasado o, peor aún, una traición al amor mismo. Lo que rara vez se dice es que soltar tiene poco que ver con la otra persona y todo que ver con las partes de uno mismo que fueron abandonadas lentamente durante la relación. Cuando alguien se enreda emocionalmente en lo profundo, suele empezar a ajustar su identidad alrededor del otro. Las necesidades se callan, los deseos se posponen, los valores se doblan. Con el tiempo, las líneas se difuminan entre conexión genuina y compromiso silencioso. La persona que uno era antes del apego se desvanece en una versión moldeada por la supervivencia emocional. Soltar entonces no es borrar a alguien de la memoria, no es rechazar la historia ni fingir que nunca ocurrió. Es recordar las partes del ser que desaparecieron tratando de mantener viva la conexión. Es caminar de regreso por el terreno emocional, no para llorar lo perdido, sino para recuperar lo que fue dejado atrás. Hay una diferencia profunda entre llorar la ausencia de alguien y lamentar la pérdida de uno mismo durante el tiempo en que esa persona estuvo presente. El dolor de la separación a menudo oculta una verdad más honda, que lo que más duele no es que la persona se haya ido, sino que su presencia requirió una forma silenciosa de autoaniquilación. Soltar es iniciar el proceso de recuperación, no de la relación, sino de la versión del yo que creyó que hacerse pequeño era necesario para que el amor sobreviviera. Es un acto de retorno, no de rechazo. La sanación comienza cuando el apego deja de verse como fuente de identidad, cuando el amor deja de definirse por cuánto se sacrificó para mantenerlo. Soltar no es el final de una historia, es el redescubrimiento de una voz que fue silenciada, una verdad que fue enterrada, un yo que todavía está allí, esperando, no para ser elegido de nuevo, sino para ser reclamado. La sanación requiere distancia, no siempre física, pero sí emocional, mental y muchas veces energética. Sin embargo, muchos permanecen en el mismo espacio emocional donde comenzó el dolor, esperando que, al quedarse cerca de la herida, ésta desaparezca. Es una forma silenciosa de autoabandono. Repetir las mismas conversaciones, mantener los mismos hábitos, aferrarse a los mismos roles emocionales. Incluso después de la separación, el entorno interno a menudo permanece intacto, como si el dolor debiera ser honrado mediante la repetición. Hay algo familiar en permanecer cerca de lo que causó la ruptura. La mente busca resolución. El corazón se aferra a la esperanza de que entender podría deshacer el daño. Pero la resolución no surge de la cercanía, surge de la claridad. Y la claridad es imposible en un espacio lleno de fragmentos. Permanecer emocionalmente atado al lugar de la ruptura, ya sea un recuerdo, una persona o un patrón, no conduce a la sanación. Conduce al bucle, a ensayar el dolor como si éste pudiera generar paz. El deseo de regresar es fuerte, no porque el pasado fuera mejor,
sino porque es conocido. La psique humana a menudo elige la familiaridad sobre la libertad, incluso cuando duele. La mente cree que, si se revive la historia lo suficiente, esta terminará diferente. Pero las historias no cambian en retroceso, solo cambian cuando hay movimiento. La sanación comienza con separación, no de la experiencia en sí, sino de la versión del yo que fue construida dentro de esa experiencia. Seguir viviendo en ese espacio emocional es seguir sangrando en el mismo sitio, una y otra vez. La recuperación pide un nuevo terreno, una nueva mirada, la disposición a salir del eco de lo que ocurrió. No significa olvidar, significa dejar de intentar echar raíces en un lugar que solo estaba destinado a enseñar, no a retener. No se puede reconstruir un hogar entre ruinas. La base está agrietada. Las paredes ya no sostienen. Los recuerdos todavía resuenan, pero no contienen. Y así, la sanación exige algo difícil, una partida. Una caminata deliberada lejos de lo que fue, en dirección a lo que aún no se ha creado. Solo fuera de los escombros, la sanación encuentra espacio para respirar. El cierre a menudo se ve como una conversación final, una disculpa largamente esperada, o un momento de entendimiento mutuo que lo une todo. Pero en realidad, el cierre rara vez llega de la forma en que las personas lo imaginan. La mayoría de las veces no viene de quien causó el dolor, y esperar por él solo prolonga el sufrimiento. La creencia de que sanar requiere la validación de otra persona es una de las trampas emocionales más profundas. Crea una dependencia, no de la persona en sí, sino de su capacidad para dar sentido al dolor que dejaron atrás. Y cuando esa explicación nunca llega, cuando el silencio es la única respuesta, la herida permanece abierta, no por lo que se hizo, sino por lo que aún se espera. El cierre verdadero no es un evento externo, es una decisión interna. No ocurre cuando se reciben respuestas, sino cuando se libera la necesidad de obtenerlas. Es el momento en que la dignidad se vuelve más importante que la claridad. La sanación no espera permiso. Comienza en el momento en que el corazón deja de suplicar ser comprendido por alguien que nunca fue capaz de verlo con claridad. Hay una libertad en elegir no esperar, en entender que algunas personas se van sin mirar atrás, no porque la conexión no fuera real, sino porque nunca tuvieron la capacidad de asumir su responsabilidad. Soltar la fantasía del cierre es uno de los actos más poderosos de respeto propio. Dice, la historia termina aquí, no porque tenga todas las respuestas, sino porque ya no estoy dispuesto a seguir viviendo dentro de la pregunta. La sanación se vuelve posible cuando ya no hay negociación con el pasado, cuando no hay más juicios mentales repasando lo que se debió haber dicho, cuando no se sigue buscando en el silencio con la esperanza de que un día hable. Algunas historias terminan sin puntuación, algunos adioses nunca se pronuncian, y algunas personas desaparecen sin explicación. Pero nada de eso determina si la sanación puede comenzar. El capítulo no se cierra porque ellos lo digan. Se cierra porque el corazón decide que ya es hora de dejar de sangrar por alguien que nunca aprendió a sostenerlo. El duelo no vive solo en los pensamientos. Toma espacio en el cuerpo. Se instala en los músculos, en el pecho, en la respiración. El dolor emocional que no se libera eventualmente hablará a través de síntomas físicos: hombros tensos, respiración superficial, un cansancio constante sin causa aparente. El cuerpo recuerda lo que la mente intenta olvidar. Cada momento de represión emocional, cada corazón roto en silencio, cada noche fingiendo que no importa, todo eso se almacena en algún lugar. A menudo, el cuerpo se convierte en el archivo de todo lo no dicho. Cuando alguien permanece emocionalmente atado al pasado, no solo afecta sus pensamientos, altera su fisiología. El sistema nervioso permanece activado, atrapado en un estado sutil de alerta. Incluso cuando todo en el exterior parece estar en calma, el interior sostiene una tensión que nunca se disuelve del todo. Por eso, sanar no es solo un proceso mental, requiere encarnación,
un regreso al cuerpo físico. Requiere notar lo que el cuerpo ha estado intentando decir durante tanto tiempo. Soltar no es simplemente una liberación emocional, es una liberación física. Es el momento en que el cuerpo finalmente tiene permiso de dejar de tensarse, de dejar de prepararse para algo que ya no viene. A veces, el dolor en el pecho no es por un corazón roto, es el peso de seguir aferrado. A veces, el insomnio no es por estrés, es la mente repitiendo una conexión que ya no existe. El cuerpo sabe antes de que la mente lo admita. Siempre lo ha sabido. La sanación comienza cuando ya no se le pide al cuerpo que cargue lo que el corazón se niega a soltar. Comienza cuando la respiración vuelve a ser profunda, cuando el silencio ya no se siente amenazante, cuando el descanso ya no se percibe como evasión. Soltar es volver al cuerpo, escuchar lo que ha sido susurrado a través de la tensión, el dolor y la quietud. Porque a veces el cuerpo no está cansado, está de luto. Llega un momento en el que la emoción que permanece ya no es amor, sino algo más difícil de nombrar, algo más pesado, más complicado, más entrelazado con la memoria que con el sentimiento. La conexión ya se ha desvanecido, la persona hace tiempo que siguió adelante, y sin embargo, el dolor permanece. Y no solo dolor, una especie de sangrado emocional que continúa mucho después de que la herida debería haberse cerrado. Ese sangrado no tiene que ver con la pérdida en sí, tiene que ver con lo que nunca se resolvió, con el contrato interno que fue roto sin explicación, con las promesas, ya sean dichas o simplemente sentidas, que nunca se cumplieron, con la confusión de haber sido dejado atrás sin claridad, de haber invertido profundamente en algo que desapareció sin ofrecer un sentido a cambio. Lo que permanece tras la tormenta no siempre es amor, sino la negativa del cuerpo a aceptar lo que el corazón ya sabe. No es un anhelo de estar con la persona nuevamente. Es un anhelo de justicia, de equidad, de sentir que el dolor tuvo un propósito, que no fue unilateral, que importó. Por eso tantos siguen atados, no a la persona, sino al hilo emocional que nunca fue cortado. Ese hilo no está hecho de amor, sino de duelo inconcluso. Impide que la herida se cierre, no porque la conexión aún viva, sino porque el corazón no sabe cómo soltar algo que nunca tuvo un final adecuado. El sangrado continúa porque el ser interno sigue preguntando, ¿por qué no fui suficiente? ¿Por qué se fueron así? ¿Qué podría haber hecho diferente? Estas no son preguntas que nacen del amor, nacen de la búsqueda de sentido y del miedo a que ese sentido nunca llegue. Sanar, entonces, comienza cuando esa búsqueda termina, cuando el hilo es cortado, no porque se hayan encontrado todas las respuestas, sino porque las preguntas ya no llevan a ningún lugar nuevo. El sangrado se detiene no con un cierre, sino con la decisión de no volver a abrir la misma herida emocional en busca de algo que no llegará. Lo que queda no es amor, es residuo, y la sanación pide que lo liberes. Hay finales que ocurren de golpe, a través del silencio, la traición o la distancia, pero pocos son realmente completos. El corazón humano rara vez suelta de inmediato. Se demora, espera, se aferra a fragmentos, incluso mucho después de que la historia ha terminado. Sin embargo, sanar exige algo más que tiempo y distancia. Requiere un acto consciente de liberación, un momento en que la memoria ya no se usa para mantener vivo el pasado, sino que se deposita con reverencia. Este es el arte del entierro emocional. No es un acto de borrado, no es amargura disfrazada de fortaleza. Es una decisión silenciosa de dejar de visitar lo que no puede revivirse, no por rabia, sino por respeto propio. El arte del entierro emocional comienza con la honestidad, no solo sobre lo que ocurrió, sino sobre en qué se convirtió. La ilusión del amor, el desequilibrio en el esfuerzo, la esperanza que seguía desafiando la realidad. Todo eso debe ser nombrado antes de poder ser soltado. Y entonces, sin una gran ceremonia ni audiencia, llega un punto de inflexión.
Los recuerdos se doblan, las emociones se reconocen, y la persona que una vez significó tanto recibe su lugar final, no en el futuro, sino en el pasado. Este entierro no es frío, es sagrado. Reconoce que algo importó, profundamente, pero también reconoce que aferrarse a lo que ha expirado no honra la experiencia, la distorsiona. Lo que mantiene la herida abierta no es el duelo en sí, sino la negativa a dejar de cavar, con la esperanza de encontrar algo nuevo en lo que ya ha sido excavado 1000 veces. El entierro emocional significa dejar la pala. No más ensayos, no más reescrituras, no más esperar un momento que nunca llegará. La historia no se deshace por su final, se completa con él. Algunas pérdidas merecen ser enterradas con suavidad, no para olvidar, sino para ser libre, porque la sanación no puede crecer en un suelo donde el pasado aún se está plantando. Necesita una tierra que haya sido despejada, nombrada y dejada en paz. En algún momento, el dolor empieza a aquietarse, no porque la historia haya cambiado, ni porque el sufrimiento haya desaparecido, sino porque algo interno ha dejado de resistirse. La necesidad de respuestas se suaviza. El impulso de volver al pasado pierde fuerza. Lo que queda es una especie de quietud, al principio desconocida, pero sincera. Este es el regreso a uno mismo. Ningún evento marcó su llegada. Ninguna revelación lo proclamó. Solo un cambio sutil, sentido únicamente en la ausencia del ruido, cuando los pensamientos ya no giran alrededor de quién se fue, o por qué, o qué se podría haber hecho distinto. En esa pausa, la atención comienza a volverse hacia adentro. El apego emocional a menudo cuesta el abandono del yo. Fragmentos de identidad se deslizan poco a poco, un límite que se suaviza, una verdad que se silencia, un instinto que se ignora. Esos fragmentos nunca desaparecieron del todo, simplemente esperaron espacio para volver. Volver a uno mismo es reunir esas partes, no con fuerza, no con urgencia, sino con paciencia, como quien da la bienvenida a alguien que ha estado lejos por mucho tiempo. No hay necesidad de convertirse en alguien nuevo. La persona que se perdió nunca desapareció, solo se atenuó bajo el peso de seguir aferrándose. Sanar, en esta etapa, se siente diferente, menos como recuperación, más como reconocimiento, menos como reparación, más como liberación. Los recuerdos no necesitan ser borrados, simplemente pierden su poder de reabrir lo que ya está cerrado. Esta forma de fortaleza no necesita ser vista. Existe en silencio, en la forma en que se toman decisiones, en cómo se protege la energía, en la negativa a encogerse de nuevo por la comodidad de otro. Ya no hay necesidad de explicarse, de buscar aprobación, ni de revivir antiguas conversaciones esperando comprensión. No más persecuciones, no más reescrituras, no más esperar un final mejor. Lo que queda es presencia, real, firme y enraizada. Una conexión que ya no depende de quién se quedó o quién se fue. Una paz que no pide nada del pasado. Una claridad que no necesita el permiso de nadie. Elegirse a uno mismo no es un rechazo a lo que fue. Es la aceptación de lo que ahora es. Y en ese reconocimiento silencioso, sanar deja de ser una meta y se convierte en un estado del ser. Si este mensaje tocó algo dentro de ti, si trajo claridad o incluso una sensación tranquila de alivio, considera suscribirte. Eso ayuda a que este espacio crezca y permite que más personas encuentren lo que tal vez necesitan en momentos como este. Y si deseas apoyar directamente al canal, puedes hacerlo a través de un Super Thanks. Significa más de lo que imaginas. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar. Y por encima de todo, gracias por elegir sanar